¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segmento de entrevista de TV5 Noticias. Y hoy día nos acompaña un personaje conocido en la región, Raúl Alar, quien fuese delegado presidencial durante inicios del gobierno del presidente Boric, y hoy día se encuentra en un desafío distinto como candidato a consejero constitucional. ¿Cómo está, Raúl? Hola, Natalia. Bueno, muy contento de esta oportunidad y que podamos estar conversando nuevamente. Raúl, cuéntanos, ¿qué te lleva a tomar este desafío en un nuevo proceso constituyente que sentimos nosotros que no ha tenido la misma efervescencia que el proceso inicial? Bueno, no ha tenido la misma efervescencia, pero también tenemos que considerar que han sido momentos distintos, contextos diferentes, pero la necesidad de tener un cambio constitucional fue claramente señalado por las chilenas y por los chilenos. Ya en el plebiscito de entrada del anterior proceso, el 80% estaba de acuerdo con un cambio constitucional. Y lo importante, Natalia, es que la necesidad de dotarnos de una nueva constitución es algo que se requiere para darle equilibrio al país. La constitución actual vigente no le ha dado ese equilibrio al país y también tiene que ver con el momento en que se dicta, el momento en que fue impuesta la Constitución de 1980, no logró también tener los acuerdos necesarios para dotar de ese equilibrio. Y por eso que yo le doy mucha importancia. El anterior proceso vino precedido por un estallido social, pero las chilenas y los chilenos fuimos capaces, y el sistema político también se adecuó para que se pudiera canalizar institucionalmente ese proceso, Raúl, y democráticamente. Y lo mismo ocurrió ahora. Que ese proyecto constitucional que se presentó a los chilenos y que fue rechazado por una amplia mayoría del país, ¿era un mal proyecto? No era un mal proyecto, pero desde el punto de vista constitucional fue muy extenso. Yo creo que eso afectó, la redacción fue muy extensa, los derechos que contenía también fueron establecidos con mucho detalle, y por ende entonces habían demasiado detalle en las políticas públicas que iban insertos dentro del texto constitucional. Entonces, estaba bien intencionado, era mejor que la Constitución actual, pero constitucionalmente era muy extenso y también dejaba entonces, al establecer las políticas públicas con tanto detalle, dejaba con menor margen de acción a los gobiernos para poder llevar adelante su propio programa. De manera que a mí me parece que todas las relaciones que se van a desarrollar ahora se van a hacer posibles gracias a la herramienta y al aprendizaje que se han adoptado del proceso anterior. Raúl, pero ese análisis que haces tú es un análisis que llega a un segmento de la población. Yo creo que la gran mayoría de la población no llega a ese análisis detallado de que podía afectarse en mucho detalle a las políticas públicas de un gobierno, ¿no? Que tuviese que ejecutar su gobierno en base a esa nueva constitución. Lo que la mayoría de la gente común y corriente percibió es que iban a ser afectados algunos derechos o formas de vida que no se compensaba con lo que podían ganar en términos también de lo que le estaba ofreciendo la nueva constitución. Digamos claramente que la gente quiere saber cómo me va a beneficiar o no, o cómo puede mejorar mi vida o no con un nuevo marco legal, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que le está dando en el clavo. Por una parte, yo creo que lo que faltó fue la disposición a alcanzar grandes acuerdos transversales. Y esa falta de disposición a lograr grandes acuerdos transversales provocó en definitiva que existieran demasiadas diferencias entre los propios convencionales, demasiadas diferencias entre los propios partidos políticos, y eso fue provocando entonces un escenario de polarización, un escenario de disputa que provocó entonces que todas las personas, los ciudadanas y los ciudadanos no supieran muy bien a qué atenerse. Más allá del proyecto, el proyecto no generó los acuerdos necesarios previos, y yo creo que eso es lo más importante en este proceso, en lo que nosotros tenemos la convicción que podemos hacer un aporte justamente en esa línea, un aporte en que hemos tenido experiencia en el servicio público, en el área de salud, en el área de cultura, también en gobierno y en seguridad pública, pero al mismo tiempo también somos profesores de Derecho Constitucional,
tengo un doctorado en Derecho Constitucional y por ende... Tu formación es esta, ¿no? Claro. Esa es mi formación, es mi especialidad dentro del derecho. Y también lo otro relevante es que siempre estamos en búsqueda de grandes acuerdos. Creemos que en el punto de vista constitucional no solamente se está regulando para las generaciones actuales, sino también para las generaciones futuras. De manera que es fundamental que eso provoque un equilibrio, que todos los sectores se encuentren representados. A lo mejor cada uno de los sectores, cada uno de los grupos de presión, de los grupos de interés, de las juntas de vecinos, a lo mejor no van a tener todos el máximo, pero sí lo suficiente para que el país se pueda desarrollar en equilibrio. Y la Constitución actual no tiene ese equilibrio. Raúl, uno de los temas que provocó más controversia y que tiene mucho que ver con la región de la Araucanía, donde nosotros estamos insertos en el proyecto inicial, fue el concepto de la plurinacionalidad, que si bien algunos dicen que no se entendió, se ha reconocido ya con el paso de estos meses que a lo mejor no era lo que necesitaba nuestro país. ¿Cuál es tu percepción de ese concepto de plurinacionalidad y cómo se abordaría en este nuevo proyecto? Bueno, este acuerdo político que se logró desde la UDI hasta la izquierda establece 12 bases institucionales y fundamentales. Sí. Que establecen un marco normativo a este proceso. Y en ese contexto, una de las bases que se establecen es justamente que Chile es una sola nación y que hay un reconocimiento de los pueblos originarios. Que es muy distinto a la plurinacionalidad. Pero el reconocimiento de los pueblos originarios es lo fundamental. Eso es lo que actualmente adolece nuestra Constitución de 1980 y en términos comparados en Latinoamérica y en el resto de los países que tienen un pueblo originario inserto, bueno, es un defecto que tiene nuestra Constitución. Tenemos una deuda tremenda. Es una deuda histórica importante y esa deuda histórica importante está asumida en las bases, es uno de los puntos, y el reconocimiento de los pueblos originarios entonces tiene que estar inserto en la Constitución, en el proyecto de Constitución. ¿Era más amplio ese concepto de plurinacionalidad? El concepto de plurinacionalidad está inserto en la Constitución boliviana, en la Constitución de Ecuador, y yo creo que en esos países tuvo cabida, pero que no estaban todavía lo suficientemente maduros para un concepto de esas características en nuestro país, y tampoco para los pueblos originarios. Derechamente hubo temor en esta zona cuando se hablaba de plurinacionalidad. Bueno, yo creo que el reconocimiento de los pueblos originarios es lo importante, porque eso permite también que las políticas públicas lleguen a los sectores donde estén más aislados, donde hayan mayores dificultades, donde hayan menores servicios sociales y que el Estado entonces esté comprometido y obligado a realizar aquello. Raúl, con estas 12 bases institucionales, ¿les queda poco espacio a los consejeros constitucionales para estas normas que venían de la población, que eran iniciativas ciudadanas? ¿O de todas maneras hay algún espacio para incorporar este tipo de iniciativas? No, hay mucho espacio. Las 12 bases, si uno lo ve en términos comparados, existen mucho espacio en su interior, en términos también de derecho. Lo que se establece ahí son normas básicas de funcionamiento. Por ejemplo, los 3 emblemas patrios están establecidos ahí. Los 3 poderes están señalados. Ya no vamos a perder tiempo en discutir esas cosas. Digamos. Exactamente. Pero también van a haber discusiones que son muy importantes y que tienen que ver con cómo se puede establecer un Estado social y democrático de derecho. Y ese Estado social y democrático de derecho es una de las bases fundamentales e institucionales propia del acuerdo y que nosotros estamos convencidos que es un aporte para el país, que le da equilibrio para todos los chilenos y las chilenas y que tiene que ver justamente con cómo compatibilizar la iniciativa privada, por una parte, con la posibilidad del Estado de proveer servicios sociales básicos en educación, en salud, en vivienda propia, en pensiones. De manera que esas son las áreas que nosotros consideramos que es fundamental que se puedan establecer garantías eficaces. Y ahí es donde está el gran desafío. Es una base institucional y fundamental propia del acuerdo político logrado y que ahí es donde se tiene que también establecer. Si bien es cierto, puede catalogarse como una derrota política para el sector más de izquierda el que se haya rechazado este proyecto de nueva Constitución, el que hoy día estemos hablando de que una de esas bases sea un Estado social y democrático de derecho,
desde todos los espectros políticos, es un cambio de paradigma, absolutamente, ¿o no? Es un cambio de paradigma, es muy importante. En ningún caso yo encuentro que sea una derrota, sino que la oportunidad es fundamental. Por eso que me parece muy importante que se pueda realizar en este gobierno. Aquí hay, Natalia, que hacer también recuerdo a la historia constitucional que nosotros tenemos. Hay una constitución de 1925 previa, está la constitución de 1980 que actualmente nos rige. Ambas fueron realizadas en tiempos de golpe, fueron precedidas por golpes militares, estaba el Congreso abolido y por ende entonces es muy importante que se pueda desarrollar una constitución democráticamente. La constitución que nos rige actualmente fue preparada por solamente 9 integrantes originales, una sola mujer. Entonces eso también da cuenta del momento en que se dicta, pero también un poco del contenido que ni siquiera con más de 30 procesos de reforma constitucional hayan logrado satisfacer a la mayoría de las necesidades de las chilenas y los chilenos. Y por ende entonces es importante que se pueda realizar este proceso. Ahora hay 50 consejeros constitucionales que vamos a ser elegidos el 7 de mayo. 25 hombres, 25 mujeres, hay reglas de corrección por si fueran elegidos mayores hombres o fueran elegidos mayor cantidad de mujeres y por ende es beneficioso para todos que podamos concordar acuerdos básicos equilibradamente. Es algo que adolece la Constitución de 1980 y que nosotros creemos que es importante que se establezca este Estado social y democrático de derecho que estábamos mencionando, pero también hay temas relevantes en los cuales también creemos que podemos hacer un aporte relevante. ¿Cómo cuáles? En temas de seguridad. Ahí yo creo que se tiene que abordar las grandes directrices fundamentales en 3 áreas de la seguridad. En la seguridad social, en la seguridad económica y en la seguridad ciudadana. En la seguridad social, por ejemplo, la necesidad de establecer un derecho a la vivienda garantizado para todas las personas. Eso es fundamental para que se puedan establecer ciudades justas, territorios justos, es decir, que las personas tengan un derecho a la vivienda digna y propia, pero que también hayan servicios sociales básicos, cercanos, que haya seguridad, que haya transporte, es decir, todo lo que se requiere también para poder llevar una vida en dignidad. Por otra parte, la seguridad económica, en que haya un salario mínimo también que pueda satisfacer las necesidades de las personas, que las pensiones también sean adecuadas, que es muy importante para todos. Y por último, la seguridad ciudadana. Nosotros creemos que la seguridad ciudadana es fundamental en nuestro país y es fundamental también para la región de la Araucanía. Creemos que se tiene que establecer constitucionalmente que las Fuerzas Armadas, que la Policía de Investigaciones y que Carabineros de Chile tengan los recursos y las tecnologías apropiadas para combatir el crimen organizado. Esas son directrices fundamentales, no tiene que ser tan extenso, pero sí esas directrices fundamentales tienen que permitir la alocación de los recursos necesarios y con pleno respeto a los derechos humanos. De manera que a nosotros nos parece que la Constitución de 1980 además fue instalada en un momento donde habían enemigos de países externos, ideologías que estaban mucho más claras que ahora. Ahora, además de eso, lo fundamental es también el combate al crimen organizado. Y yo creo que eso se puede establecer constitucionalmente, directrices que faciliten la alocación de recursos, que faciliten el establecimiento de comisaría, por ejemplo, de retenes policiales en forma armoniosa y adecuada en la población. La seguridad hoy día es uno de los temas más relevantes, si uno lo ve en todas las encuestas de la ciudadanía, uno de los temas más relevantes para el desarrollo de las comunidades. Exactamente, y para poder satisfacer los derechos también tiene que haber seguridad. Al igual como para tener salud se tiene que trabajar en los determinantes sociales de la salud, bueno, para tener seguridad también se tiene que poder satisfacer ese requisito para que las personas puedan ejercer el resto de los derechos. Así que nosotros estamos convencidos de que este es un momento histórico, este momento histórico debe ser asumido en propiedad, debe ser asumido muy responsablemente y nosotros tenemos la convicción de que podemos hacerlo con la responsabilidad que se merece este momento histórico y con la disposición para lograr acuerdos transversales. Se tienen que lograr acuerdos transversales para que esa Constitución sea equilibrada y para que esa Constitución también
pueda afinar y llegar a todas las personas. Raúl, ¿cómo la ciudadanía de esta zona puede saber tu pensamiento, cuáles son tus compromisos? ¿Va a haber alguna página web? Más allá del recorrido, ¿no? Que supongo que va a haber territorialmente para que la gente pueda conocerte, pero también va a haber alguna parte donde uno pueda buscar qué es la propuesta que se está haciendo. Exactamente, nosotros tenemos en ALAR Espacio Constituyente en Instagram y también ALAR Constituyente en Facebook y fanpage y por ende y también en Twitter. Así que estamos en todas las redes sociales, la estamos desarrollando cada vez con mayor frecuencia y con mayor relevancia y estamos también haciendo mucha actividad en la provincia de Cautín, pero también en la provincia de Malleco. Esta es una... ¿La ciudadanía puede hacerte consultas, puede darte sugerencias a través de estas plataformas? Por supuesto, todas las que quieran y nosotros las vamos a ir respondiendo. Raúl, en definitiva, ¿por qué sería importante, crees tú, que la ciudadanía de la zona lacustre de la Araucanía votara por ti para que los representara en este nuevo proceso constituyente? Bueno, nosotros estamos convencidos que hemos podido, estando en la delegación presidencial, pudimos también estar en todas las comunas, recoger todas las inquietudes, saber los desafíos de las personas en esta región y también sus complejidades. Y al mismo tiempo hemos podido estar también en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de gobierno y de seguridad pública, y creemos que ese es un activo que nosotros estamos en condiciones también de satisfacer para hacer las propuestas necesarias para esta Constitución. Al mismo tiempo, desde el año 2010 soy académico en distintas universidades y desde el 2013 en la Universidad de la Frontera, justamente como profesor de Derecho Constitucional. Soy doctor en Derecho Constitucional, en mi especialidad, y por ende creemos que podemos hacer una contribución en esta área importante. Creemos que esto tiene que ser con altura de mira, con apertura y con transversalidad. Si nosotros logramos eso, vamos a poder procurar un producto, un texto definitivo que pueda ser entendido por las personas. Si los partidos políticos, si las fuerzas políticas, si los consejeros están en permanente disputa y pelea, las personas entonces terminan recibiendo mensajes muy diferentes. Y al mismo tiempo también hay participación ciudadana contemplada. Está a cargo de una secretaría de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile que ahora se tienen que desplegar en todas las universidades acreditadas del país. Y esa participación ciudadana está también dispuesta a través de iniciativa popular de normas, a través de audiencias públicas y también de debate y diálogo ciudadano. De manera que hay 4 mecanismos de participación ciudadana establecidos en el reglamento que rige este proceso y que va a ser desplegado ahora justamente a partir de que asuman los consejeros constitucionales. Este es un proceso, Natalia, en que el 6 de marzo se constituyó la comisión de expertos. El 7 de junio le van a entregar el anteproyecto de texto constitucional a los consejeros constitucionales que asumamos y desde el 7 de junio hasta el 7 de noviembre vamos a tener plazo para formular la redacción de ese texto. Y el 17 de diciembre es el plebiscito con voto obligatorio. De manera que Chile ha estado suficientemente maduro ya con esta discusión constitucional previa y con la actual, y estos plazos más acotados en que se puede realizar este proceso constitucional también es fruto de lo que existió también en el proceso. No se está partiendo de cero. No se está partiendo de cero, pero también estamos seguros que las chilenas y los chilenos no quieren vivir en una permanente discusión constitucional. Por eso que nosotros celebramos la existencia de este acuerdo político de la UDI hasta la izquierda y además también celebramos que el Partido de la Gente y que el Partido Republicano también estén insertos en la discusión constitucional, porque nosotros creemos que la discusión se tiene que dar en esta instancia, con todos los actores, en el proceso constituyente y no por fuera. Raúl, estamos terminando ya nuestra entrevista, pero no puedo dejar de preguntarte, tú fuiste el primer representante del presidente Boric en esta región, se está cumpliendo un año de gobierno, ¿cuál es tu evaluación de este primer año de gobierno del presidente Boric? Bueno, a mí me parece que se ha hecho una contribución democrática importante. Se estableció un gobierno
que no venía precedido, fue un cambio de signo, hay dos coaliciones, esas dos coaliciones entonces se han tenido que ir de a poco acostumbrando y formando también gobierno, y al mismo tiempo también, Natalia, es importante señalar de que la arquitectura regional también ha ido cambiando con la descentralización. Se establecieron también gobernadores regionales que empezaron a regir el 2021. Esta, por ejemplo, es la región donde es la única en que hay un gobernador regional de un sector político y hay un delegado presidencial de otro sector político. Y se ha podido realizar adecuadamente, con altura de mira, con apertura y con transversalidad. De manera que a mí me parece que para hacer un primer año de gobierno se han hecho importantes avance. Por ejemplo, a mí me gustaría señalar dos que yo creo que le llegan a las chilenas y los chilenos. En materia de salud, por ejemplo, se ha hecho a nivel nacional el copago cero, incorporando FONASA C y FONASA D a copago cero si en la modalidad institucional, es decir, en la modalidad de atención en el sistema público. Eso es algo muy relevante para Chile y es muy relevante para la región de la Araucanía. Y lo otro también, en 27 años se ha hecho el incremento de reajuste al salario mínimo más relevante también desde la vuelta de la democracia. Y ahí se hizo también con el acuerdo tripartito del gobierno, de los trabajadores y de los empresarios. Eso también es algo que se tiene que continuar fortaleciendo en la discusión que se van a ir dando también en esta importante materia previsional, tributaria y de salud. Que ya hubo un traspié en la tributaria durante esta semana. Exactamente. Pero nosotros creemos que esa es una materia que también sus directrices fundamentales tienen que estar establecidas constitucionalmente, que permita y equilibre de mejor manera esos avances. Yo creo que la Constitución de 1980 es muy rígida en esas materias. Se dificulta la participación del Estado, se dificulta la regulación también, y de que el Estado establezca las directrices necesarias para fortalecer la inversión pública y para fortalecer áreas que son delicadas y relevantes para la gran mayoría de los chilenos. Para eso va dirigido la reforma tributaria, para reunir recursos que se puedan fortalecer, por ejemplo, en una pensión garantizada universal. De manera que la Constitución sí impacta en la vida de las personas, y la Constitución tiene que contener directrices que por una parte faciliten la iniciativa privada, pero también permitan la participación del Estado en áreas sociales relevantes. También es importante señalar otra deficiencia que tiene la Constitución actual y que yo creo que es una importante contribución que debemos hacer en el texto constitucional, que es posibilitar una mejor armonía en el desarrollo de la mediana empresa, de la pequeña empresa, de los microempresarios, de los microemprendimientos. Que generan muchas fuentes de trabajo también. Y que se demostró también, Natalia, en la pandemia. Exacto. Los microemprendimientos familiares, aumentaron individuales, muchísimo, sí. Aumentaron muchísimo, pero actualmente muchas veces no hay un equilibrio adecuado en el desarrollo de esos emprendimientos con las empresas de mayor tamaño. Y se va produciendo entonces esa desregulación, va facilitando muchas veces que se vaya afectando incluso la regla de la libre competencia. Hemos podido ver en el pasado la colusión en los precios de los remedios, la colusión en el papel confort, la colusión en los pollos. Entonces, tiene que haber una mayor armonía, que existan empresas de mayor tamaño, pero que también hayan condiciones de desenvolvimiento y desarrollo adecuados para la mediana empresa, para la pequeña empresa, para el microempresario, para los emprendimientos familiares, para los emprendimientos individuales. Entonces, yo creo que lo que falta fundamentalmente es una Constitución equilibrada, y lo que debemos hacer en este proceso es ofrecer al país una Constitución que le dé equilibrio para los próximos 50, 60, 70 años. Una tremenda tarea, por la que viene por delante. Mucho éxito en este proceso y bueno, nos vamos a estar viendo seguramente antes de las elecciones. Sería sensacional, es lo que más queremos, Natalia. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta interesante entrevista y este proceso que parte, pero que nos va a seguir acompañando un par de meses, así que vamos a estar conversando de esta nueva propuesta de constitución para nuestro país. Que estén muy bien.